¿Quieres alcanzar el éxito personal? Pues si te quedas hasta el final, descubrirás consejos poderosos que te guiarán en este emocionante camino. ¿Qué es realmente el éxito? ¿Cómo podemos alcanzarlo de manera auténtica y significativa en un mundo lleno de distracciones y desafíos? ¿Y qué tienen que decirnos las antiguas sabidurías, junto con los más recientes descubrimientos sobre el arte de vivir una vida plena? Estas son algunas de las preguntas que exploraremos juntos. A lo largo de los siglos, desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días, la humanidad ha buscado respuestas a estas preguntas fundamentales. Y lo sorprendente es que, a menudo, encontramos los sabios consejos de la antigüedad, como los registrados en la Biblia, continúan resonando con la sabiduría contemporánea de expertos en el éxito y el bienestar personal. Si quieres desentrañar los secretos más guardados del éxito y desatar tu potencial explorando tanto la sabiduría atemporal como los consejos más actuales, ponte cómodo y presta atención a lo que te voy a contar. ¡Vamos allá! Consejo 1. Tener un punto de vista equilibrado del dinero. El dinero, ¿no es increíble cómo algo que puede cabrear a un banquero puede también ser el motivo de un chiste entre amigos? Pero para un momento, antes de que te sumerjas en una piscina llena de billetes, considera esto. Tener un punto de vista equilibrado del dinero es clave para tu éxito personal. Como bien dijo el sabio apóstol Pablo, el amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales. ¿No te parece que esa frase tiene el toque perfecto de humor negro? Hablando en serio, la sabiduría milenaria nos enseña que obsesionarse con el dinero puede llevarte por un camino lleno de espinas financieras. Y créeme, nadie quiere terminar como el tío Scrooge, contando monedas mientras se lamenta en un rincón. Si has tenido alguna mala experiencia con el dinero, por favor, compártela en los comentarios. Por tanto, este es el truco. Sé inteligente con tu dinero y no dejes que te domine. Aprende a administrarlo con sabiduría y a enfocarte en lo que realmente importa en la vida. Porque al final del día, el verdadero tesoro no se encuentra en tu cuenta bancaria, sino en las relaciones, las experiencias y el bienestar personal. Recuerda, el dinero puede ser un gran sirviente, pero un amo terrible. Mantén tu equilibrio financiero y estarás en camino hacia el éxito personal, sin terminar como un personaje de una tragedia griega sobre finanzas desastrosas. Ahora sigamos adelante hacia el siguiente consejo en nuestro viaje hacia el éxito. Consejo 2. Cultivar la generosidad. La generosidad. Esa pequeña chispa de luz que puede iluminar hasta el día más sombrío. Pero ¿sabías que ser generoso no solo es bueno para el alma, sino que también puede impulsar tu éxito personal? Como se menciona en la Biblia, hay más felicidad en dar que en recibir. Y sorprendentemente, la ciencia moderna está de acuerdo. Según estudios psicológicos, actos de generosidad activan áreas del cerebro asociadas a la gratificación y la felicidad. Es como un dulce golpe de dopamina que te deja sintiéndote genial por dentro y por fuera. Por cierto, si quieres profundizar un poco más en esta excelente cualidad de la generosidad, te dejo aquí en la descripción el enlace a un vídeo donde puedes descubrir en detalle cómo cultivar el arte del dar. Pero espera, aquí viene la parte realmente sorprendente. La generosidad también puede ser un impulso para tu éxito en la vida. ¿Cómo? Bueno, resulta que cuando eres generoso con los demás, tiendes a construir relaciones más fuertes y significativas. Quienes son generosos, según sus posibilidades, no sufren pérdidas. El proverbio bíblico dice: el generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Según estas sabias palabras, los generosos que dan sin esperar nada a cambio, se ganan el cariño de los demás. Y ya sabes lo que dicen los expertos en redes profesionales. Tu red de contactos puede ser clave para abrir puertas en tu carrera y en tu vida personal. Entonces, la próxima vez que te encuentres con la oportunidad de dar, no lo dudes ni un segundo, ya sea con tu tiempo, tus recursos o simplemente con una sonrisa. Cada acto de generosidad puede ser una inversión
en tu propio éxito y felicidad. Así que sal ahí y comparte un poco de esa generosidad y prepárate para cosechar las recompensas. Consejo 3. Perdonar sin límite. El perdón, un acto tan simple y tan poderoso a la vez. Pero ¿qué tiene de relevante el perdón en nuestro viaje hacia el éxito personal? Permíteme contarte un secreto. Perdonar sin límite es una de las claves más poderosas para liberar tu mente y tu corazón de cargas innecesarias. Como se nos aconseja en la Biblia, continúen perdonándose liberalmente unos a otros si alguno tiene causa de queja contra el otro. Y déjame decirte, los expertos en salud mental están de acuerdo en que el perdón es una herramienta vital para nuestro bienestar emocional. Cuando elegimos perdonar, estamos liberando el peso del resentimiento y la amargura que pueden consumir nuestra energía y nuestra paz mental. Es como quitarse una mochila llena de rocas pesadas que hemos estado cargando durante años. Pero aquí está la verdadera magia del perdón. Al liberar a otros de nuestras expectativas y juicios, también nos liberamos a nosotros mismos para crecer, sanar y avanzar hacia nuestros objetivos en la vida. Porque al final, el perdón no es solo un regalo para los demás, sino también para nosotros mismos. Si nos cuesta perdonar, piensa en lo siguiente. ¿Verdad que en ocasiones nosotros también ofendemos a otros? ¿Y verdad que agradecemos que nos perdonen? Es importante controlarse. Contemos hasta 10 y démonos tiempo para calmarnos. En el control está la virtud. No en vano, mira lo que dice el proverbio bíblico. El hombre paciente es mejor que el hombre poderoso. Y la expresión mejor que un hombre poderoso denota éxito, ¿no te parece? Consejo 4. Vivir según las normas de Dios. Esto suena un poco anticuado, ¿verdad? Sin embargo, este consejo atemporal tiene más relevancia de la que podrías imaginar en nuestro éxito personal. Permíteme mostrarte por qué. Como nos dice el Salmo, los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción, ¿para qué? Para vivir. Y aunque pueda parecer un poco poético, la esencia de este consejo es simple, pero poderosa. Vivir en armonía con los principios universales de bondad, justicia y amor puede traer una claridad y una paz interna que son fundamentales para alcanzar el éxito en todas las áreas de la vida. Cuando vivimos según principios éticos y morales, construimos una base sólida para nuestras acciones y decisiones. Nos convertimos en personas en las que los demás pueden confiar y cultivamos relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo. Además, vivir según las normas de Dios nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa en la vida, construir un mundo mejor, más justo y más amoroso para nosotros y para las generaciones futuras. El profeta Isaías dijo: Yo soy el Señor tu Dios, te educo para tu provecho, te guío por el camino que has de seguir. Si hubieras escuchado mis mandatos, tu plenitud discurriría como un río, tu prosperidad como las olas del mar. Consejo 5. Manifestar amor altruista. ¿Altruismo? ¿Amor desinteresado? Suena como algo sacado de una película de Hollywood, pero déjame decirte que el amor altruista es mucho más que un cliché romántico. Es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. ¿Quieres saber cómo? Como nos recuerda la Biblia, el amor edifica. Y esto es más que una bonita frase. La ciencia está de acuerdo. Cuando manifestamos amor altruista hacia los demás, desencadenamos una cascada de efectos positivos en nuestro propio bienestar general. Ya sea ofreciendo una mano amiga a alguien necesitado, o simplemente compartiendo una sonrisa o un hombro donde apoyarse a alguien que está pasando por un momento difícil. Cada acto de amor altruista fortalece nuestros lazos humanos y nutre nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Pero aquí está la verdadera magia. Cuanto más amor damos, más amor recibimos.
Es como si el universo estuviera conspirando a nuestro favor, devolviéndonos multiplicado cada pequeño gesto que sembramos en el mundo. ¿Se puede concebir la vida sin amor? ¿No sería una existencia vacía? Si no tengo amor, nada soy, de nada absolutamente me aprovecha, afirmó el sabio apóstol Pablo. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Contribuye al éxito en nuestras relaciones humanas, capaz de sanar heridas, unir corazones y elevarnos hacia la grandeza. Consejo 6. Tener conciencia de la necesidad espiritual. Imagina por un momento que somos como navegantes en un vasto océano, buscando respuestas en las profundidades de nuestra existencia. Nos enfrentamos a preguntas que van más allá de lo material y lo tangible, preguntas que solo un ser humano tiene la capacidad de plantearse. La Biblia dice: felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Aquí radica la diferencia entre nosotros y las criaturas del reino animal. Tenemos la capacidad única de reflexionar sobre asuntos espirituales. Nos preguntamos sobre nuestros orígenes, el propósito de la vida, la existencia de un creador, nuestro destino después de la muerte o el significado último de nuestra existencia. ¿A qué preguntas te has enfrentado tú alguna vez? Compártelas por favor con nosotros en los comentarios. Estas preguntas nos impulsan a buscar algo más allá de lo material, algo que dé sentido y significado a nuestras vidas. Es como si nuestra alma anhelara una conexión más profunda, una comprensión más completa de nuestra propia naturaleza y del universo que nos rodea. Por lo tanto, nutrir nuestra necesidad espiritual se convierte en una búsqueda vital, una exploración interior en busca de respuestas y significado, ya sea a través de la meditación, la oración, el estudio de textos sagrados como la Biblia, lo cual te recomiendo, o simplemente el acto de contemplar la belleza de la naturaleza que nos rodea. Encontramos respuestas a las preguntas que nos impulsan. La próxima vez que te encuentres reflexionando sobre estas cuestiones profundas, recuerda que es parte de lo que nos hace humanos. Acepta tu necesidad espiritual y satisface dicha necesidad. Si no lo haces, difícilmente podrás desarrollar tu éxito interior. Una parte de ti estará vacía, incompleta. En estos minutos hemos explorado 6 poderosos consejos para alcanzar el éxito personal, desde mantener un equilibrio financiero hasta cultivar la generosidad, perdonar sin límite, vivir según principios éticos, manifestar amor altruista y tener conciencia de nuestra necesidad espiritual. Cada uno de estos aspectos nos guía hacia una vida más plena y significativa. Ahora te toca a ti poner en práctica estos consejos en tu vida diaria. Te diría que no esperes más. Comienza hoy mismo tu viaje hacia el éxito personal, recordando siempre que cada pequeño paso cuenta. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dar like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Juntos podemos inspirar y motivar a otros a alcanzar sus sueños. Hasta la próxima, soy Vínculo Interno y nos vemos en las estrellas.